Pues sí, la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París, acaba de inaugurar la exposición Face Cachée, Caras Ocultas, fotografía chilena 1980-2015, en la que reúne 3 generaciones de fotógrafos chilenos representadas por Zaida González, Alejandro y Álvaro Job, Luis Navarro, Claudio Pérez y Leonora Vicuña. Si el oficio de algunos ha sido forjado en plena dictadura, en la calle, en medio de duros combates con la policía, otros muestran un marcado interés por sectores marginales de la sociedad chilena. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo de la fotografía, Leonora Vicuña ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Leonora. Buenas tardes, Jordi. Encantada. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, gracias. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1952 en Santiago, y me gustaría que nos hablases de que el hecho de haber nacido en una familia con tradición literaria, tus padres eran poetas los dos, si te ha marcado de alguna manera en tu interés por la imagen, sobre todo. Absolutamente. Yo creo que nacer en una familia como la mía, que éramos muchos hermanos también, y con padres poetas y además intelectuales, una familia realmente donde mi abuelo también era un escritor y un leguleyo importante, una familia políticamente también importante en Chile, a mí me marcó en todos los sentidos, una apertura total, ¿no?, de la mente. ¿Has dicho alguna vez que tu casa, la casa de tus padres, era como un bar abierto? Sí, aunque no tan así, claro, yo puedo exagerar a veces, ¿no? Suelo ser exagerada, pero la verdad es que era un lugar de tertulias y una casa abierta, efectivamente. Y claro, como allí la bohemia era muy importante y siempre la cosa nocturna para la lectura de poesía, pues claro, se transformaba en un bar, ¿no? ¿Qué poeta te marcó más de aquellos que pasaron De por allí? aquellos años, Enrique Lin era muy joven, Nicanor Parra, que al más de alguna vez quedó a dormirse en casa, por ejemplo, y te puedo contar la anécdota que lo remecían en la mañana para despertarlo para que fuera al colegio, ¿no? Señor, usted está atrasado. Sí, pero si yo soy poeta, decía que no soy un niño. Leonora, es cierto que tus primeros trabajos fotográficos son retratos de escritores. Es algo natural, ¿no? Sí, justamente eso también tiene que ver con eso, ¿no? Mis primeros trabajos fotográficos eran sobre todo también al regreso a Chile. Yo estudié antropología acá en París y no terminé mis estudios, por cierto, pero me fui rápidamente a Grecia un tiempo y de Grecia quise retornar a Chile, ¿no? Era difícil ese retorno y estudié fotografía en Chile y entonces mis primeros pasos eran efectivamente con la gente más cercana, ¿no? Retratos y también mucho vagabundear por calles, ¿no? Y por bares. Y por bares, efectivamente. También yo estoy muy ligada con la poesía siempre, ¿no? O sea, escribo bastante, también participo en muchas cosas con la poesía y siento que la imagen es una poesía visual, ¿no? Y está muy ligada también a la palabra. Con poco más de 20 años, en 1973, vienes a París, como nos decías, para estudiar antropología y ciencias sociales en la Sorbona. ¿Fue el golpe de Pinochet lo que te empujó a venir aquí? No, fíjate, yo soy una salida antes del golpe, ¿no? Una chica que me vine antes. A mí lo que me empujó lo vine a descubrir muy tarde, después, aquí. Lo que yo quería era conocer el mundo y salir. Me sentía ahogada en Chile. Esa cordillera enorme que tú sabrás existe y que es brutal, ¿no? Y ese aislamiento, por un lado, y por otro lado las raíces que nuestra familia tenía, todo esto que venía de Europa y el afrancesamiento de alguna cierta manera, ¿no?, que estaba muy presente. Y bueno, este deseo rebelde también de irse, casi como una cosa de decir, yo quiero recorrer el mundo y que la vida sea mía, que no haya tanta presencia también de los padres, porque es fuerte, es muy bueno nacer en una cuna como la mía, pero también hay que poder bancársela, como uno dice hoy día, ¿no? O sea, no es fácil. Cuando llegaste no hacía mucho que Neruda había estado aquí en París como embajador, ¿no? Exactamente, exactamente. Y mira, fue terrible porque el día del golpe yo estaba haciendo los papeles en la policía y recuerdo perfectamente el titular del diario que decía L'étrange suicide de Monsieur Allende, el extraño suicidio del señor Allende, François, y nos fuimos hasta la embajada, ¿no? Y allí estaba efectivamente Jorge Edwards en reemplazo de Neruda, que estaba, por cierto, enfermo y que al poco tiempo falleció. Y no olvidaré jamás la solidaridad francesa en esos momentos, ¿no? O sea, era tremendo y habíamos 4 chilenos. Antes de meterte seriamente en la fotografía, estudias antropología. ¿Qué te interesaba de la antropología? Lo que me interesaba era el estudio del hombre, de la humanidad, que todavía me sigue interesando, ese carácter holístico que tiene, ¿no es cierto?, las ciencias sociales,
pero lo que me defraudó rápidamente, me interesaban, bueno, participaba en cosas de filosofía, ¿no? Y de pensamiento, me encantaba participar en cursos, estuve con cursos con Todorov, tuve cursos extraordinarios acá, profesores extraordinarios. Pero lo que no me gustaba, digamos, de la idea de la antropología era terminar haciendo encuestas y haciendo ese tipo de cosas. A mí lo que me interesaba era la cosa grandiosa, ¿no? Del estudio del hombre, de la proyección, ¿no es cierto?, humana y todo eso, ¿no? Que hasta el día de hoy me interesa y yo creo que está muy presente también en mi fotografía de alguna cierta manera, ¿no? ¿No te enfadas cuando te dicen que tu fotografía es antropológica? No, no me enfado. Volviendo a la exposición que acaba de inaugurar la Casa de América Latina aquí en París, tú estuviste entre los fundadores de la primera asociación chilena de fotógrafos independientes. Imagino que no fue fácil, ¿no?, fundar ese tipo de gremio justo durante la dictadura. Mira, fue una cosa curiosa porque yo acababa de regresar a Chile hace un par de años, yo había vivido acá, y lo que sucedió es que Pinochet prohibió todos los colegios profesionales. Entonces había solo la posibilidad de formar asociaciones. Y tuvimos la suerte, yo creo, de juntarnos y que coincidió en el fondo con una inquietud muy particular de algunos fotógrafos de hacer visible la fotografía, porque en Chile la fotografía que era visible en ese entonces era la fotografía de paisajes, la linda fotografía de la cordillera, del mar, en fin, del desierto de Atacama, etcétera, la Patagonia, y por otro lado la fotografía muy chula de mujeres desnudas que están al lado de las botellas de vino, en los garages y todas esas cosas, ¿no? Que más bien reservada así al placer masculino, ¿no? Y entre medio nada, pues nada, no había una sola foto, ¿no? Entonces nosotros empezamos a juntarnos, algunas personas interesadas en la fotografía, y de allí surgió la AFI. Y la AFI éramos 25 personas en un comienzo, se hizo prácticamente en mi casa, yo vivía en un templo, ya te contaré, bien interesante, entonces tenía un poco personalidad jurídica, sin querer queriendo, ¿no? Y eso nos permitía tener un poquillo de libertad. Para Pinochet, una asociación como la vuestra era peligrosísima, ¿no? Mira, no lo sé si se dieron cuenta tan rápidamente de lo peligrosa que era, se tardaron su tiempo. Empezó la AFI a ser peligrosa después, alrededor del 83, 84. Antes no, porque igual hacíamos exposiciones, igual, te fijas, participaba mucha gente, estábamos interesados en realidad en la expresión fotográfica, en lo artístico, ¿ah? Había muchas cosas allí, y hacíamos un boletín de fotografía, éramos como el nacimiento de la fotografía en Chile de una manera consciente. Y luego vino la política. Si Pinochet se alzó con el poder y consiguió perpetuarse casi en el poder, no hay duda que perdió, y sobre todo en el extranjero, la batalla de la imagen, ¿no? Esas imágenes Absolutamente. con las gafas de sol. Sí, sí. Ya todo dictador lleva gafas de sol hoy en día. Bueno, mira, de verdad que Pinochet era un poquitito un hazme reír, ¿no? De alguna cierta manera, esta dictadura que, claro, vista de afuera es horrendo, ¿no? Visto de afuera todo es horrendo. Cuando tú la estás viviendo no logras darte cuenta porque estás inmerso. Entonces hay muchos chistes, hay muchas cosas raras, porque era un tipo que hablaba tan mal, era un tipo tan ridículo. Era una junta, entonces leían bandos, bando número 1, bando número 2. Mira, todos los chistes, tú que eres español lo sabrás muy bien. Cuando tú estás viviendo, además tienes que tener mucho humor para soportar muchas cosas, ¿no? Y luego nos fuimos dando cuenta que las frases que decías eran de bronce, eran para grabarlas, ¿no? Absurdas, ¿no? Ustedes, los señores políticos, decía, eran chistosas, eran horrendas. ¿Ah? No se mueve una hoja en Chile sin que yo lo sepa. Todas esas cosas así, pero que después se muestra la barbarie que hay detrás, ¿no? Era bárbaro. Una de las fotografías que me ha impactado en la exposición de la Casa de América Latina es una familia de militares, Ajá. con un gran militar vestido, creo que es de los hermanos Hop. Sí, sí, no sé si es de Alejandro o de Álvaro, sí. Bueno, ellos... Son martes de carnaval, como Sí, diría sí, nuestro exactamente. dramaturgo nacional. Exactamente. Mira, efectivamente ahí toda esa cosa de la parada, ¿no? Y de la ropa y de la gala, ¿ah? El volver en el fondo a las grandes tradiciones chilenas que son bastante prusianas, ¿no? Y efectivamente la instalación de este régimen totalitario y feroz que se dedicó a asesinar y asesinar gente e incluso sin que ni la población se diese cuenta. Precisamente en esa batalla por la imagen, algunos fotógrafos perdieron la vida. Así es. Mira, el primero que perdió la vida como fotógrafo fue Cristian Montesino, hermano del gran fotógrafo Marcelo Montesino, que luego se exilió, se fue a Estados Unidos y que había hecho muchos trabajos en Nicaragua. Fotógrafo extraordinario, ¿ah? Marcelo. Y Cristian fue asesinado pocos días después del golpe. Era menor que él, era un fotógrafo, digamos, dedicado a la cosa de reportaje y al periodismo. Y luego
muchos años después ya llevaba Pinochet, muchos años estaba ya afiatado en el poder, ¿ah? Tambaleando, claro, siempre ellos sienten el terror, pues son gente que saben que están haciendo daño, ¿no? Pero el año 86 vino entonces la muerte de Rodrigo Rojas, y que curiosamente también está ligado con Marcelo Montesinos. Entonces es muy tremendo todo, ¿no? Y este chico tenía solo 19 años. Terrible. Si la fotografía, Leonora, es una potente arma política, también lo es contra la marginalización de las comunidades. 2 años antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, por ejemplo, haces un trabajo sobre sus arrabales donde viven comunidades gitanas. Por supuesto lo expusiste en Francia y no en Barcelona, ¿no? No, claro, además que fue una cosa, mira, yo vivía en Francia y eso resultó de un viaje, era una cosa bastante espontánea, y yo descubrí que se estaba destruyendo todo ese sector, que yo, por cierto, nunca había conocido, pero que me parecía extraordinario, interesante allí, y que eso se estaba como desarmando, no sabía bien yo por qué. Claro, después descubrí que era porque se hacía el gran cambio de la Barcelona moderna, todo, qué sé yo, que cambió todo ese sector, ¿no? Para hacer una nueva ciudad allí, ¿no? Y claro, me tocó descubrir muchas cosas muy interesantes, pero no pude terminar ese trabajo porque también era muy difícil hacerlo para mí. Desde luego siempre, una vez me apedrearon, ¿eh? Ya con eso quedé allí, así dije yo, bueno, aquí la cosa se viene dura, ¿no? Los riesgos del Los oficio. riesgos, sí, claro. De vuelta a Chile, te instalas en lo que algunos llaman un villorrio chileno, Sí. en la comuna de Carahue. Es allí donde empiezas a preocuparte por la causa mapuche. Mira, lo que pasa es lo siguiente, es una cosa de toda mi infancia, porque mi madre justamente es es originaria del sur, de este sector, y tenía allí un pedacito de tierra chiquitito. Y claro, cuando llegó el momento de volver a Chile, regresar, que siempre uno está regresando al terruño, ¿no? Y la tierra te llama, y tu patria, y tu mundo, etcétera. Y los viejos también que se están muriendo, ¿no? Entonces quieres verlos, ¿no? Mi condición fue, yo me regreso a Chile, pero no a Santiago. Yo no cambio París por Santiago. Me parecía absurdo. Entonces dije, me voy a ese lugar, a Carahue. Y claro, allí mis vecinos son todos mapuche. Entonces yo entré rápidamente en la comunidad y porque trabajo en lo inmediato, me gusta participar en lo que yo vivo, ¿no? Y, y efectivamente allí todo mi trabajo se hizo alrededor, una parte importante, no todo, se hizo alrededor justamente de las comunidades mapuche, que son mis vecinos, ¿no? Ha realizado precisamente, Leonora, un hermoso trabajo con mujeres mapuches en la isla de Huapi. Un hermoso y recóndito lugar, ¿no? Es Sí. difícil Eh, llegar allí, ¿no? ahora es muy fácil porque ahora han construido puentes y caminos y todo, ¿no? O sea, Chile está entero conectado ahora, ya prácticamente pavimentadas las calles y tiene luz eléctrica, etcétera, en todos sitios. Pero en esos años era todavía un tanto difícil y es intrincado porque es como un laberinto. Huapi es una palabra mapuche que no solo quiere decir isla, sino que quiere decir hueco, quiere decir desolación, isolación, fija, algo como un vacío, como un hoyo negro, ¿no? Y alrededor, digamos, de este lago, que es un lago salado, que entra por el mar, que tiene una boca, ¿no es cierto? Viven muchas reducciones mapuches, de gente que fue reducida cuando fue la pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, a finales, ¿no? Tú sabes que a los indígenas mapuches los obligaron a retroceder en su territorio, ¿no? Háblanos de este trabajo Domus Aural. Es medio mapuche, medio latino, ¿no? El nombre. Claro, como soy yo, po. Claro, porque yo no tengo sangre mapuche directa, pero el hecho de vivir con ellos, de convivir con ellos y de ser al mismo tiempo una chilena entera, ¿entiendes tú? Me permitió efectivamente a ganar un premio de excelencia. Este es un trabajo que hice con otro amigo que trabajaba el sonido, un artista sonoro, y nos dedicamos durante 2 años con este premio a crear nuestro domicilio. ¿Entiendes? Después se llama domus, en el sentido de domus como palabra latina de casa, ¿no? De una casa, que es la palabra más pituca, más repipi, ¿no? Que en mapuche quiere decir mujer, ¿no? Somos, Somos. con Z, claro. En mapuche quiere decir mujer, pero aquí el sentido es de la casa, de la habitación, del dominio, ¿no? Y un poco el trabajo habla justamente de qué dominio es el nuestro, cómo somos dominados, qué constituye nuestro dominio, nuestra casa, nuestra posesión, ¿cuál es nuestra casa aquí en Chile, en este sector de la Araucanía, ¿no? Esa es un poco la pregunta que plantea el trabajo. Estaba mirando alguna fotografía con un gran personaje, un curandero mapuche. Sí. Don Alberto. Se está perdiendo esa tradición. Mira, todas las cosas en la vida se pierden, pero todas vuelven con las aves, como dice el poeta Guillén, no Nicolás Guillén, sino que Jorge Guillén. Todo lo que he perdido volverá con las aves, porque al final... tú ves, estamos en un mundo súper globalizado, sin embargo, todo lo local
adquiere una potencia y una fuerza extraordinaria. Y eso va a volver. Vamos a volver a comer con la mano, vamos a volver a vivir con velas, vamos a volver. Nosotros no, ni tú ni yo, pero vamos a volver. Vamos a volver. No mañana. No mañana, no. Hablando de volver a los orígenes, Sí. es cierto que has vuelto últimamente a la fotografía analógica, al Sí. revelado manual, a las sales de plata. Sí, sí. O sea, nunca lo he dejado. La verdad es que siempre, fíjate tú, he mantenido eso como una especie de bastión de la fotografía, ¿ya? Y yo sigo revelando, pero durante mucho tiempo, y cuando viví aquí en Francia, porque yo regresé nuevamente después de Chile, regresé acá, yo me metí de lleno y de plano a lo numérico, ¿no? A todo lo que es digital. Entonces mantengo esa doble, digamos, ¿cómo decirte? Oficio, ¿no? Ese doble oficio, porque son dos cosas distintas, se trata de manera diferente la imagen, ¿ah? Y se nota. Este trabajo, por ejemplo, que está aquí en la Maison de la América Latina, es totalmente digital, y todo está pintado en digital. Y mi trabajo hecho sobre el papel, ya digamos el papel real, de fibra, y que si hay que revelarlo químicamente, etcétera, ya es un papel, es un trabajo de lápices de colores, manual, completamente artesanal, donde no hay máquinas ni Photoshop, ni Lightroom, ni no sé qué. ¿Ah? Entonces son dos cosas distintas. Imagino que para los profesionales es muy útil el trabajo digital, pero quizás es un fracaso para la informática el hecho de que tú vuelvas a las salas de plata. Sí puede que sea un fracaso, pero en realidad lo que es interesante es que tú pasas de lo uno a lo otro. Porque luego, por ejemplo, yo, mira, muchas veces también, digamos, digitalizo cosas que pinto, las vuelvo a pintar, las paso. Es una herramienta más, que es una herramienta distinta, extraña, y que además es una herramienta un poquito dictatorial. En fin, pues ya lo saben, la exposición Face Cachée, Caras Ocultas, fotografía chilena 1980-2015, estará abierta en la Casa de América Latina, aquí en París, hasta el 30 de abril, pero dense prisa porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Leonora Vicuña, por haber estado aquí con nosotros. Y Gracias a mucho ustedes. éxito Muchas aquí en gracias París. a RFI.